El odio de Gabriel hacia su hermana menor no nació de un solo golpe, sino que se construyó con la paciencia de un albañil que levanta un muro, ladrillo a ladrillo, durante años. Tenía 12 años cuando nació Clara, y desde el primer momento supo que aquella criatura diminuta y llorona le había robado algo que ya nunca podría recuperar. No era solo la atención de sus padres, que hasta entonces había sido exclusivamente suya, ni el cuarto de invitados que tuvieron que vaciar para convertirlo en la habitación del bebé, ni el silencio de las mañanas de domingo que ahora se veía interrumpido por llantos y nanas y sonajeros. Era algo más profundo, más primario, una sensación de haber sido destronado, de haber perdido un reino que ni siquiera sabía que poseía hasta que se lo arrebataron. Y ese resentimiento, que al principio era solo una molestia infantil, fue creciendo con los años hasta convertirse en un rencor sólido, macizo, que lo acompañó durante toda su vida. Clara era todo lo contrario a Gabriel. Mientras él era introvertido, huraño, de pocas palabras y menos sonrisas, ella era extrovertida, alegre, de risa fácil y contagiosa. Mientras a él le costaba sacar buenas notas y cada curso era una batalla campal contra las matemáticas y la física, ella aprobaba con sobresaliente sin apenas esforzarse, como si el conocimiento se le pegara a la piel con la misma naturalidad con que respiraba. Mientras él se encerraba en su habitación a escuchar música a todo volumen y a dibujar cómics que nunca enseñaba a nadie, ella se apuntaba a todas las actividades extraescolares del colegio, hacía amigos con una facilidad pasmosa y llenaba la casa de risas y de compañeros que entraban y salían como si aquello fuera una estación de tren. Sus padres la adoraban, por supuesto. Y aunque nunca lo decían en voz alta, aunque siempre se esforzaban por ser justos y por repartir su cariño a partes iguales, Gabriel sabía que Clara era la favorita. Lo sabía por la forma en que su madre le acariciaba el pelo, por el brillo en los ojos de su padre cuando ella entraba en la habitación, por los comentarios que a veces se les escapaban sin querer: qué lista es esta niña, qué graciosa, qué fácil lo tiene todo. Gabriel creció a la sombra de aquella niña perfecta, y cuanto más crecía ella, más se encogía él, más se replegaba sobre sí mismo, más se convencía de que nunca sería suficiente. Cuando Gabriel cumplió 18 años y terminó el instituto con las notas justas para aprobar, decidió que no iría a la universidad. Quería ser dibujante, quería dedicarse al cómic, quería contar historias con sus ilustraciones. Pero sus padres, que eran personas prácticas y realistas, le dijeron que aquello no era un oficio serio, que no daba de comer, que mejor se buscara un trabajo de verdad mientras decidía qué hacer con su vida. Gabriel se sintió humillado. Los vio mirarse entre ellos con esa expresión de decepción contenida que tanto le dolía, y luego mirar a Clara, que acababa de cumplir 6 años y ya leía libros para niños de 10, y supo que estaban pensando lo de siempre, que distinta era su hija, que lista, que prometedora, que orgullosos estaban de ella. Esa noche, por primera vez, Gabriel deseó que Clara no existiera. Se acostó con aquel pensamiento envenenado y se despertó a la mañana siguiente sintiéndose culpable, pero también aliviado de haber podido formular, aunque fuera en la intimidad de su mente, aquella idea tan terrible. Los años pasaron y la distancia entre los dos hermanos no hizo más que ensancharse. Gabriel consiguió trabajo en una imprenta, un empleo monótono que odiaba con toda su alma pero que le permitía pagarse un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad y seguir dibujando por las noches, cuando el cansancio se lo permitía. Clara, mientras tanto, brillaba como un sol. Terminó el instituto con matrícula de honor, entró en la universidad a estudiar medicina con una beca que cubría todos los gastos, y se convirtió en la niña prodigio de la familia, en el ejemplo que todos ponían a sus hijos, en la promesa de un futuro brillante que llenaba de orgullo a sus padres. Gabriel la veía en las cenas familiares, en las reuniones de Navidad, en los cumpleaños, siempre con su sonrisa radiante, siempre con sus notas excelentes, siempre contando anécdotas fascinantes sobre sus prácticas en el hospital, sobre sus profesores, sobre sus planes de futuro. Y cada vez que la veía, sentía que el rencor le quemaba el estómago como un ácido. No era envidia, se decía a sí mismo. No era celos. Era algo más profundo, más oscuro, más difícil de nombrar. Era la certeza de que Clara le había robado algo que le pertenecía,
aunque no supiera muy bien qué. La ruptura definitiva entre los dos hermanos se produjo el día en que murió su padre. Fue un infarto fulminante, de esos que no avisan, de esos que te arrancan a un ser querido en cuestión de minutos sin darte tiempo a despedirte. Gabriel recibió la llamada de su madre a las 3 de la madrugada, se vistió a toda prisa y condujo hasta el hospital con el corazón en un puño. Pero cuando llegó, Clara ya estaba allí. Llevaba la bata blanca de las prácticas, tenía los ojos enrojecidos de llorar y estaba abrazada a su madre en la sala de espera. Había sido ella quien recibió a su padre en urgencias, quien le hizo la reanimación cardiopulmonar, quien estuvo a su lado en los últimos minutos de vida mientras Gabriel todavía iba por la autopista. Y cuando él entró en la sala y vio a su hermana consolando a su madre, sintió que el odio que llevaba años acumulando estallaba por fin. Le gritó, allí mismo, en medio del hospital, delante de los enfermeros y de los pacientes. Le dijo que era una egoísta, que siempre había querido ser el centro de atención, que ni siquiera en la muerte de su padre podía dejarle a él un poco de protagonismo. Le dijo que la odiaba, que siempre la había odiado, que ojalá no hubiera nacido nunca. Clara no respondió. Se quedó mirándolo con aquellos ojos tan parecidos a los de su madre, unos ojos llenos de lágrimas y de una tristeza tan profunda que a Gabriel le pareció insoportable. Luego se dio la vuelta, cogió a su madre del brazo, y se la llevó de la sala sin decir una sola palabra. Esa fue la última vez que Gabriel vio a su hermana en mucho tiempo. Los meses siguientes al funeral fueron un páramo de silencio. Gabriel se negó a asistir a las comidas familiares, no respondió a las llamadas de su madre cuando le decía que Clara estaba allí, no quiso saber nada de su hermana. Se encerró en su apartamento, en su trabajo, en sus dibujos nocturnos, y trató de convencerse de que su vida era mejor sin ella, que nunca la había necesitado, que siempre había sido un estorbo. Pasaron 5 años. Gabriel seguía trabajando en la imprenta, pero su carrera como dibujante de cómics por fin empezaba a despegar. Había publicado una novela gráfica que tuvo cierto éxito de crítica, estaba trabajando en la segunda, y por primera vez en su vida sentía que hacía algo que merecía la pena. Fue entonces cuando su madre le llamó para decirle que Clara estaba enferma. Muy enferma. Le habían diagnosticado una leucemia agresiva, de esas que no dan tregua, y estaba ingresada en el mismo hospital donde había hecho las prácticas, el mismo donde murió su padre. Necesitaba un trasplante de médula ósea, y los médicos estaban buscando donantes compatibles entre los familiares. Su madre le pidió que se hiciera las pruebas, que quizás él podía ser el donante que salvara a su hermana. Gabriel colgó el teléfono sin responder. Se quedó sentado en el sofá de su apartamento, mirando la pared, sin saber qué sentir. Una parte de él, la parte más oscura, le susurraba que no se hiciera las pruebas, que dejara que el destino hiciera su trabajo, que Clara le había robado todo y ahora era el momento de recuperarlo. Pero otra parte, la que todavía recordaba las pocas veces que de niños se habían llevado bien, le decía que no podía dejar morir a su hermana sin intentar salvarla. Al final, fue al hospital. No por amor, no por compasión, sino por una especie de deber moral que no sabía muy bien de dónde venía. Se hizo las pruebas, esperó los resultados, y cuando el médico le dijo que era compatible, que podía donarle médula a su hermana y salvarle la vida, sintió una extraña mezcla de alivio y de contrariedad. Iba a donar, sí, pero no quería verla. No quería hablar con ella, no quería reconciliarse. Lo haría por su madre, por el recuerdo de su padre, por lo que fuera, pero no porque hubiera perdonado a Clara. La noche antes de la intervención, sin embargo, su madre le pidió que la acompañara a la habitación de Clara. Le dijo que su hermana quería verlo, que tenía algo importante que contarle, algo que llevaba años callando. Gabriel se resistió, pero su madre insistió con una urgencia que a él le pareció extraña. Al final accedió, a regañadientes, y subió a la planta de oncología con el corazón latiéndole con fuerza. Clara estaba tumbada en la cama, pálida como la cera, con la cabeza cubierta por un pañuelo de seda estampado y unas ojeras tan profundas que parecían túneles. La enfermedad la había consumido hasta extremos que dolía mirar, y Gabriel, a pesar de todo el odio que sentía,
no pudo evitar una punzada de compasión. Se sentó en la silla junto a la cama, sin decir nada, sin mirarla a los ojos. Clara le pidió a su madre que los dejara solos, y cuando la puerta se cerró tras ella, le dijo a su hermano que necesitaba contarle la verdad. La verdad sobre por qué se había hecho médica, sobre por qué siempre había estudiado tanto, sobre por qué sus padres la consideraban la hija perfecta. La verdad sobre el sacrificio que había hecho por él sin que él lo supiera. Lo que Clara le contó a Gabriel aquella noche lo dejó sin habla. Le dijo que cuando ella tenía 12 años y él 24, sus padres habían recibido una carta del banco informándoles de que la hipoteca de la casa estaba a punto de ser embargada. Su padre había perdido el trabajo unos meses antes y no había podido encontrar otro, su madre apenas ganaba lo suficiente para comprar comida, y la familia se enfrentaba a la ruina total. Fue entonces cuando Clara, que acababa de entrar en la adolescencia, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Renunció a su verdadera pasión, que no era la medicina sino la pintura, y se prometió a sí misma que estudiaría una carrera que diera dinero, que daría todo lo que ganara a sus padres para que no perdieran la casa, que se convertiría en el orgullo de la familia para que sus padres no sintieran que habían fracasado con los 2 hijos. Había visto a Gabriel luchar por sus sueños, había visto cómo sus padres le decían que dibujar cómics no servía para nada, y había decidido que ella cargaría con el peso de las expectativas familiares para que él pudiera ser libre. Para que él pudiera dedicarse a lo que amaba sin que sus padres le presionaran, sin que le exigieran ser algo que no era. Ella sería la hija perfecta, la estudiante modélica, la médica exitosa. Y él sería el artista, el soñador, el que seguiría su vocación aunque el mundo le dijera que no. Ese era el trato que Clara había hecho consigo misma a los 12 años, sin decírselo a nadie, sin esperar nada a cambio. Y lo había cumplido durante todos aquellos años, sacrificando sus sueños, renunciando a la pintura, cargando con un futuro que no era el suyo, solo para que Gabriel pudiera perseguir el suyo. Gabriel escuchó aquella confesión con lágrimas corriéndole por las mejillas. Todo el odio que había acumulado durante años se desmoronó en un instante, como un castillo de naipes barrido por el viento. Su hermana no le había robado nada. Al contrario, le había dado todo. Le había regalado su libertad a costa de la suya propia. Y él, ciego de rencor, se lo había pagado con desprecio, con gritos, con años de silencio. Le cogió la mano a Clara, una mano frágil y temblorosa, y le pidió perdón. Perdón por no haberlo entendido, por haber sido tan injusto, por haber desperdiciado tantos años odiando a la persona que más lo amaba en el mundo. Clara sonrió, una sonrisa débil que apenas se veía bajo el pañuelo de seda, y le dijo que no tenía nada que perdonar, que siempre lo había querido, que siempre lo querría, que era su hermano mayor y que eso era lo único que importaba. La donación de médula fue un éxito. Clara se recuperó lentamente, con la paciencia de quien ha aprendido a valorar cada minuto de vida, y Gabriel estuvo a su lado durante todo el proceso. La acompañó a las sesiones de quimioterapia, le leía libros cuando ella estaba demasiado débil para sostenerlos, le compraba cuadernos de dibujo y lápices de colores para que volviera a pintar, para que retomara aquella pasión que había sacrificado por él. Cuando Clara recibió el alta definitiva, 6 meses después, los 2 hermanos se abrazaron en la puerta del hospital, bajo el sol de una mañana de primavera, y se prometieron que nunca más volverían a separarse. Los años perdidos no se recuperaban, las palabras hirientes no se borraban, pero el amor que se tenían era más fuerte que todo eso. Y Gabriel supo, por fin, que tener una hermana como Clara era el mayor regalo que la vida le había hecho. La recuperación de Clara fue un proceso largo y lleno de pequeños triunfos que Gabriel celebró como si fueran propios. Cada análisis que salía bien, cada sesión de quimioterapia que terminaba sin complicaciones, cada día que su hermana pasaba sin fiebre ni náuseas era una victoria que anotaba mentalmente en un marcador invisible. Se había convertido en su sombra, en su acompañante incansable, en el hermano que nunca supo ser y que ahora se esforzaba por ser con una dedicación casi obsesiva. Dejó aparcada su novela gráfica durante aquellos meses, aparcó sus dibujos, aparcó todo lo que no fuera Clara, y se dedicó en cuerpo y alma a cuidarla. Le preparaba la comida,
Le leía novelas de misterio que a ella le encantaban, la llevaba al hospital en su coche destartalado, la recogía cuando terminaban las sesiones, la escuchaba cuando necesitaba hablar y se quedaba en silencio cuando lo único que necesitaba era compañía. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín del hospital esperando los resultados de una prueba, Clara le preguntó por su cómic. Gabriel se encogió de hombros y le dijo que lo había dejado aparcado, que ya lo retomaría cuando ella estuviera mejor. Clara negó con la cabeza, con esa determinación tranquila que había recuperado a medida que la enfermedad remitía, y le dijo que no podía dejarlo aparcado, que tenía que terminarlo. Le recordó que ella no había renunciado a la pintura para que él abandonara sus sueños en el primer obstáculo. Le dijo que si de verdad quería compensarla por todos aquellos años de sacrificio, la mejor manera de hacerlo era publicar su novela gráfica, dedicársela a ella, y convertirse en el dibujante que siempre había soñado ser. Gabriel se quedó en silencio, conmovido por la generosidad de su hermana, y le prometió que lo haría. Esa misma noche, cuando volvió a su apartamento, desempolvó las páginas que llevaba meses sin tocar, las extendió sobre la mesa del salón, y se puso a trabajar. La novela gráfica de Gabriel se titulaba El jardín de Clara, y contaba la historia de dos hermanos que se distanciaban durante años para luego reencontrarse en las circunstancias más difíciles. Era una historia de ficción, por supuesto, pero cualquiera que conociera a Gabriel y a Clara podía reconocer en sus páginas la sombra de su propia historia. El protagonista era un chico huraño y solitario, la protagonista una niña alegre y generosa que sacrificaba sus sueños por los de su hermano, y el argumento giraba en torno al reencuentro de ambos cuando ella caía gravemente enferma. Gabriel trabajó durante meses en aquella obra, puliendo cada viñeta, cada diálogo, cada detalle, y cuando por fin la terminó, la envió a una editorial con una dedicatoria manuscrita, para Clara, la mejor hermana del mundo, que me enseñó que el amor es más fuerte que el rencor. La editorial aceptó publicar el cómic, y cuando salió a la venta, Gabriel organizó una pequeña presentación en la librería del barrio. Clara acudió, por supuesto, con un pañuelo nuevo y una sonrisa radiante, y se sentó en primera fila junto a su madre. Cuando Gabriel leyó un fragmento del cómic en voz alta, cuando vio a su hermana entre el público con los ojos brillantes de emoción, supo que había cumplido su promesa. No solo había terminado el cómic, sino que había hecho algo mucho más importante, había devuelto a Clara la fe en sus propios sueños. Porque después de la presentación, Clara le confesó algo que no le había contado a nadie, había vuelto a pintar. Durante los meses de convalecencia, cuando las fuerzas empezaron a regresar a su cuerpo, había sacado del armario los viejos pinceles y los óleos que guardaba desde la adolescencia, y había empezado a pintar de nuevo. Eran cuadros pequeños, paisajes, flores, retratos de su madre, nada demasiado ambicioso. Pero eran suyos, eran auténticos, eran la expresión de una pasión que había permanecido enterrada durante demasiado tiempo. Gabriel no se conformó con aquello. Quería que su hermana recuperara todo lo que había perdido, y eso incluía su sueño de ser pintora. Sin decirle nada, sin consultárselo, envió algunos de los cuadros de Clara a una galería de arte que estaba buscando nuevos talentos. La dueña de la galería, una mujer llamada Regina que tenía un ojo clínico para descubrir artistas prometedores, se quedó impresionada con la frescura de aquellos cuadros. Llamó a Gabriel, le preguntó quién era la autora, y cuando supo que era su hermana, le propuso organizar una exposición. Gabriel se presentó en casa de Clara con la noticia una tarde de domingo, y su hermana se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría, de incredulidad, de gratitud. Llevaba más de 15 años sin exponer un solo cuadro, desde que renunció a la pintura a los 12 años, y ahora, con casi 30, veía su sueño hacerse realidad. La exposición de Clara fue un éxito modesto pero significativo. La galería se llenó de amigos, de familiares, de curiosos, de periodistas locales, y los cuadros se vendieron casi todos. Pero lo más importante no fue el dinero ni el reconocimiento, sino lo que ocurrió después de la clausura. Clara y Gabriel se quedaron solos en la galería vacía, rodeados de los pocos cuadros que no se habían vendido, y se abrazaron en silencio. No necesitaron palabras.
Todo lo que tenían que decirse ya se lo habían dicho durante aquellos meses de enfermedad y recuperación, de cuidados y caricias, de cómics y pinturas. Los dos sabían que algo había cambiado para siempre entre ellos, que el odio y el rencor habían quedado atrás, que el futuro que les esperaba era un futuro compartido. Los años siguientes fueron los más felices que Gabriel recordaba. Su carrera como dibujante de cómics despegó definitivamente, y publicó varias novelas gráficas que tuvieron una buena acogida de crítica y público. Clara, por su parte, combinaba su trabajo como médica con su pasión por la pintura, y cada año organizaba una exposición en la misma galería donde había expuesto por primera vez. Los dos hermanos se veían todos los domingos, comían juntos con su madre, se contaban sus proyectos, sus sueños, sus pequeñas alegrías cotidianas. A veces, cuando estaban sentados en el jardín de la casa familiar, bajo el viejo castaño que los había visto crecer, recordaban los años oscuros, los gritos, los silencios, el rencor. Y se maravillaban de haber podido superar todo aquello, de haberse reencontrado al borde del abismo, de haber descubierto que el amor que se tenían era más fuerte que cualquier resentimiento. Una noche, mientras cenaban en casa de Gabriel para celebrar el último premio que le habían concedido a su cómic más reciente, Clara le entregó un regalo envuelto en papel de seda. Gabriel lo abrió con curiosidad, y dentro encontró un cuadro pequeño, de unos 30 por 40 centímetros, que representaba a dos niños cogidos de la mano bajo un castaño. Eran ellos, sin duda. El niño mayor llevaba un cuaderno de dibujo bajo el brazo, la niña pequeña sostenía un pincel. Al pie del cuadro, Clara había escrito una dedicatoria, para Gabriel, el mejor hermano del mundo, que me enseñó que nunca es tarde para recuperar los sueños. Gabriel sintió un nudo en la garganta, abrazó a su hermana, y colgó el cuadro en el lugar más visible de su salón. Allí seguiría, años después, cuando ambos envejecieron y tuvieron hijos y nietos, como un recordatorio permanente de que el amor verdadero, el que no pide nada a cambio, es capaz de sobrevivir a todo. Incluso al odio. Incluso al silencio. Incluso a la muerte. El cuadro que Clara le regaló a Gabriel se convirtió en el objeto más preciado de su casa. Lo colgó en la pared del salón, frente al sofá donde se sentaba a leer por las noches, y cada vez que lo miraba sentía una mezcla de gratitud y de vergüenza. Gratitud por tener una hermana como Clara, capaz de sacrificar sus sueños sin esperar nada a cambio. Vergüenza por haber pasado tantos años ciego, alimentando un rencor que no tenía fundamento, mientras ella cargaba en silencio con el peso de las expectativas familiares. A veces, cuando se quedaba mirando el cuadro antes de acostarse, recordaba aquella noche en el hospital, la noche en que murió su padre, cuando le gritó a Clara que la odiaba, que ojalá no hubiera nacido nunca. Le dolía recordarlo, le ardía en el pecho como una brasa que no terminaba de apagarse, pero también le servía para no olvidar la lección más importante que había aprendido en su vida, que el odio era ciego, que el rencor envenenaba, y que a veces la persona a la que más desprecias es precisamente la que más te quiere. Una tarde de otoño, Gabriel estaba trabajando en su nuevo cómic cuando sonó el teléfono. Era Clara. Su voz sonaba distinta, más seria de lo habitual, y a Gabriel se le aceleró el pulso de inmediato. Después de todo lo que habían pasado, cualquier cambio en el tono de su hermana le disparaba las alarmas. Pero Clara lo tranquilizó enseguida. No estaba enferma, no había pasado nada malo. Solo quería pedirle un favor muy especial que no podía pedirle a nadie más. Gabriel se relajó, soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta, y le dijo que por supuesto, que lo que fuera, que para eso estaban los hermanos. Clara se rió al otro lado del teléfono, una risa cristalina que a Gabriel le recordó a cuando eran niños, antes de que todo se torciera. Le dijo que necesitaba que la acompañara a un sitio, un lugar al que llevaba años queriendo ir pero al que nunca se había atrevido a ir sola. Era una pequeña casa rural en la sierra, a unas 2 horas en coche de la ciudad, donde vivía una anciana que había sido amiga de su padre. La mujer se llamaba Remedios, tenía más de 90 años, y según le habían contado, guardaba cartas y fotografías que habían pertenecido a la familia. Clara quería ir a verla, quería recuperar aquellos recuerdos,
pero le daba miedo hacerlo sola. Gabriel aceptó encantado, y quedaron para el sábado siguiente. El sábado amaneció con un sol radiante y un cielo limpio de nubes. Gabriel pasó a recoger a Clara a las 8 de la mañana, y juntos emprendieron el viaje hacia la sierra. El paisaje fue cambiando a medida que se alejaban de la ciudad, los edificios grises dieron paso a campos de cultivo, los campos de cultivo a bosques de pinos, los bosques de pinos a montañas que se recortaban contra el horizonte como gigantes dormidos. Clara llevaba una carpeta con papeles viejos que su madre le había dado, documentos que podían servir para identificar las cartas y las fotografías que esperaban encontrar. Iba nerviosa, jugueteando con el cierre de la carpeta, y Gabriel la tranquilizaba con anécdotas tontas, con chistes malos, con esa habilidad que había desarrollado durante los meses de enfermedad para distraerla cuando estaba preocupada. Llegaron al pueblo a media mañana. Era un lugar pequeño, de calles empedradas y casas encaladas, con una iglesia románica en el centro y una fuente de piedra donde las mujeres llenaban cántaros de agua. La casa de Remedios estaba al final de una callejuela estrecha, una construcción de 2 plantas con contraventanas de madera y un balcón lleno de geranios rojos que contrastaban con la blancura de la fachada. Llamaron a la puerta, y una mujer mayor, encorvada pero con una vitalidad sorprendente, les abrió y los recibió con una sonrisa desdentada. Era Remedios, la amiga de su padre, una mujer que llevaba viviendo en aquel pueblo desde que nació y que había conocido a la familia Valverde en los años 60, cuando el padre de Gabriel y Clara era un muchacho que venía a pasar los veranos con sus abuelos. Remedios los hizo pasar, los sentó en una salita con muebles antiguos y olor a alcanfor, y les ofreció café y pastas caseras. Luego, con una parsimonia que a Gabriel le pareció encantadora, sacó de un armario una caja de madera labrada, la misma caja que habían ido a buscar. Dentro había docenas de cartas atadas con cintas de seda, fotografías en blanco y negro con los bordes dentados, postales antiguas, recortes de periódico. Eran los recuerdos de la familia Valverde, los que su padre había dejado en aquella casa cuando era joven y que nunca había vuelto a recoger. Clara abrió la caja con manos temblorosas, y lo primero que encontró fue una carta dirigida a su padre, fechada en 1968, con remite de una mujer que no conocía. La leyó en voz alta, y a medida que avanzaba, su voz se fue quebrando. La carta hablaba de un amor imposible, de una promesa rota, de un hijo que nunca llegó a nacer. Era una historia que ninguno de los dos conocía, un secreto que su padre se había llevado a la tumba. Gabriel y Clara pasaron horas revisando el contenido de la caja, fascinados y conmovidos a partes iguales. Cada carta, cada fotografía, cada postal era un pedazo de la historia de su familia, un rompecabezas que iban armando poco a poco. Descubrieron que su padre había estado enamorado de una mujer antes de conocer a su madre, una mujer que se llamaba Adela y que había muerto muy joven. Descubrieron que su abuelo había sido un hombre mucho más complejo de lo que siempre les habían contado, un hombre que había luchado en la guerra y que había vivido marcado por el recuerdo de los compañeros que perdió. Descubrieron, en definitiva, que su familia era mucho más rica y más compleja de lo que habían imaginado. Cuando terminaron de revisar la caja, Remedios les preparó una comida sencilla, un cocido de garbanzos que olía a gloria, y los 3 se sentaron a la mesa a comer. La anciana les contó historias de cuando su padre era joven, de las travesuras que hacía, de los veranos que pasaban juntos en el pueblo. Gabriel y Clara la escuchaban embelesados, sintiendo que estaban recuperando algo que habían perdido sin saber que lo tenían. Al despedirse, ya entrada la tarde, Remedios les regaló la caja. Les dijo que aquellas cartas y aquellas fotografías eran suyas, que siempre lo habían sido, y que ella solo las había guardado hasta que alguien viniera a recogerlas. Clara abrazó a la anciana con lágrimas en los ojos, y Gabriel le prometió que volverían a visitarla pronto. El viaje de vuelta fue silencioso, pero no un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de compartir una experiencia intensa y que necesitan tiempo para procesarla. Clara miraba por la ventanilla, absorta en sus pensamientos, y Gabriel conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en el reposabrazos, tarareando una canción antigua que sonaba en la radio. Cuando llegaron a casa de Clara, ya de noche,
su hermana le pidió que subiera un momento, que quería enseñarle algo. Entraron en el salón, y Clara le mostró un lienzo en blanco que tenía colocado en el caballete, junto a la ventana. Era un lienzo grande, de 1 metro por 1,5 metros, y estaba completamente vacío. Clara le dijo que llevaba semanas mirándolo sin saber qué pintar, que tenía un bloqueo, que no se le ocurría nada. Pero que aquella tarde, en casa de Remedios, había encontrado la inspiración que necesitaba. Le dijo que iba a pintar un retrato de su padre joven, basado en una de las fotografías que habían encontrado en la caja, y que ese cuadro iba a ser el centro de su próxima exposición. Gabriel la abrazó, orgulloso de ella, y le dijo que estaba deseando verlo terminado. El cuadro que Clara pintó durante las semanas siguientes fue su obra maestra. Representaba a su padre con 20 años, sentado bajo el viejo castaño del jardín, con una carta en la mano y una expresión de melancolía en el rostro. Era un retrato lleno de vida, de emoción, de verdad, y cuando Gabriel lo vio por primera vez, se le saltaron las lágrimas. Su hermana había conseguido capturar la esencia de su padre, aquello que las fotografías no podían mostrar, su humanidad, su fragilidad, sus sueños rotos y sus esperanzas renovadas. La exposición de Clara, inaugurada 2 meses después, fue un éxito rotundo. El cuadro de su padre fue el más comentado, el que más elogios recibió, y una crítica de arte escribió en un periódico que aquella pintura era una de las más emotivas que había visto en años. Clara, por supuesto, le dedicó el cuadro a Gabriel, y él supo que aquel gesto era la manera que tenía su hermana de decirle que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, había merecido la pena. El éxito de la exposición de Clara fue el comienzo de una nueva etapa para ambos hermanos. Ella dejó su trabajo en el hospital, no del todo, porque seguía atendiendo a sus pacientes 2 días a la semana, pero redujo su jornada lo suficiente como para dedicarle a la pintura el tiempo que siempre había merecido. Gabriel, por su parte, terminó su tercera novela gráfica, una obra más ambiciosa que las anteriores, que contaba la historia de un anciano que regresa a su pueblo natal después de 50 años de ausencia. La escribió inspirado por la visita a Remedios, por aquella caja de cartas y fotografías que habían encontrado, por las historias que su padre nunca les contó. La novela fue un éxito de ventas, el mayor de su carrera, y le valió una nominación al Premio Nacional de Cómic. Clara fue la primera en felicitarlo, por supuesto, con una llamada telefónica a las 8 de la mañana que lo despertó de un sueño profundo pero que no le importó en absoluto. Una de las cosas que más unió a los hermanos durante aquella época fue el proyecto común que emprendieron juntos. Una noche, cenando en casa de Gabriel, Clara le propuso crear algo entre los dos, una obra que combinara sus talentos. Gabriel pondría los dibujos, ella pondría la historia. Sería un libro ilustrado, no exactamente un cómic, no exactamente un álbum de arte, sino algo a medio camino, un híbrido que ninguno de los dos había intentado antes. Gabriel aceptó de inmediato, entusiasmado con la idea de trabajar codo con su hermana, y durante los meses siguientes se reunieron cada fin de semana para darle forma al proyecto. La obra se tituló El Jardín de los Valverde, y contaba la historia de una familia a lo largo de 4 generaciones, desde el bisabuelo que plantó el castaño del jardín hasta los 2 hermanos que se reencontraban después de años de silencio. Era una historia de amor y de pérdida, de secretos y de reconciliación, de sueños rotos y de esperanzas renovadas. Gabriel dibujaba las ilustraciones con una minuciosidad casi obsesiva, y Clara escribía los textos con una sensibilidad que solo podía venir de alguien que había vivido en carne propia el dolor de renunciar a sus sueños. El resultado fue un libro hermoso, de esos que se acarician antes de abrir, que se leen despacio, que se guardan en un lugar especial de la biblioteca. Cuando salió publicado, Gabriel y Clara hicieron una gira de presentaciones por varias ciudades, firmando ejemplares juntos, respondiendo preguntas de los lectores, contando la historia real que había inspirado el libro. Fue durante una de aquellas presentaciones, en una librería de Barcelona, cuando ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Una mujer se acercó a la mesa de firmas con un ejemplar del libro en las manos y una expresión de emoción contenida. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo blanco y los ojos azules,
y cuando llegó frente a Clara, le dijo que era Adela, la hermana pequeña de aquella Adela que había sido el gran amor de su padre. Clara se quedó sin palabras, con el bolígrafo suspendido en el aire, y Gabriel, que estaba a su lado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer les contó que había leído una entrevista en la que hablaban de la caja de cartas encontrada en casa de Remedios, y que había reconocido el nombre de su hermana. Les dijo que ella también guardaba cartas que su hermana había escrito antes de morir y que nunca habían llegado a su destino. Les preguntó si querían leerlas. Clara y Gabriel se miraron, asintieron sin necesidad de palabras, y quedaron con Adela para el día siguiente. El encuentro con Adela fue una de las experiencias más emotivas que los dos hermanos recordaban. La mujer vivía en un apartamento pequeño pero acogedor, lleno de plantas y de fotografías antiguas, y los recibió con un café y una caja de lata parecida a la que habían encontrado en casa de Remedios. Dentro estaban las cartas de la otra Adela, la que había muerto joven, la que había sido el gran amor de su padre. Eran cartas de amor, por supuesto, pero también eran cartas de despedida, cartas en las que una mujer enferma se desahogaba con su hermana y le contaba sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos. Hablaba de un hombre al que había amado con toda su alma, un hombre que se llamaba Antonio, que era el vivo retrato del padre de Gabriel y Clara. Hablaba de un hijo que nunca pudo tener, de una vida que se le escapaba entre los dedos, de una promesa que le había hecho a su amado, que siempre lo recordaría, que siempre lo querría, que algún día se reencontrarían. Clara lloró leyendo aquellas cartas, y Gabriel tuvo que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas. Descubrieron que su padre nunca había superado la muerte de Adela, que la había amado hasta el último de sus días, que su madre lo había sabido siempre y lo había aceptado con una generosidad que a Clara le pareció admirable. Descubrieron también que el castaño del jardín, el mismo bajo el que se habían sentado tantas veces, lo había plantado su padre en memoria de Adela, el día que supo que ella había muerto. Era un árbol que simbolizaba el amor eterno, el que no entiende de tiempo ni de distancia, el que sobrevive a la muerte. Y ahora Gabriel y Clara lo sabían, y ya nunca volverían a mirarlo de la misma manera. La vuelta a casa después de aquel encuentro fue larga y silenciosa, como lo habían sido tantas otras vueltas a casa. Pero esta vez el silencio no era de procesamiento, sino de plenitud. Gabriel y Clara sentían que habían cerrado un círculo, que habían recuperado la memoria de su padre, que habían devuelto a la vida a una mujer que llevaba décadas en el olvido. El libro que habían creado juntos ya no era solo un proyecto artístico, era un homenaje a todos aquellos que los habían precedido, a todos aquellos que habían amado y sufrido y muerto sin que nadie recordara sus nombres. Y eso, pensó Gabriel mientras conducía por la autopista, era lo más hermoso que podía hacer un artista, devolver la dignidad a los olvidados. Los años pasaron, y los dos hermanos siguieron colaborando en proyectos comunes. El éxito de El Jardín de los Valverde dio lugar a una segunda parte, luego a una tercera, y antes de que se dieran cuenta, se habían convertido en una de las parejas creativas más respetadas del panorama cultural español. Pero para Gabriel, lo más importante no era el éxito, ni el dinero, ni el reconocimiento. Lo más importante era poder trabajar al lado de su hermana, poder verla feliz, poder escuchar su risa mientras discutían sobre el color de una ilustración o el tono de un texto. Había pasado de odiarla a quererla con locura, y ese viaje, ese largo viaje que había durado décadas, era el mayor logro de su vida. Una tarde de domingo, muchos años después de aquella primera visita a Remedios, Gabriel y Clara se sentaron bajo el castaño del jardín. Era un día de primavera, con el sol filtrándose entre las hojas y los pájaros cantando en las ramas. Los dos hermanos estaban ya en la cincuentena, con canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, pero conservaban la misma complicidad de siempre. Clara le dijo a Gabriel que había estado pensando en su padre, en lo mucho que le habría gustado verlos así, juntos, felices, reconciliados. Gabriel asintió, le cogió la mano, y le dijo que su padre los estaba viendo, estaba seguro. Que desde algún lugar, donde quiera que estuviese, les estaba sonriendo. Y que Adela también, y su madre, y todos los que habían formado parte de aquella historia. Todos estaban allí,
bajo el castaño, en el jardín que los había visto crecer. El paso del tiempo trajo consigo nuevos proyectos, nuevas alegrías y también nuevas pérdidas. Su madre, la mujer que había sido el pilar de la familia durante todos aquellos años, falleció una mañana de invierno, tranquila, en su cama, con un libro abierto sobre el pecho y una sonrisa serena en los labios. Gabriel y Clara estaban a su lado, cada uno a un lado de la cama, cogiéndole las manos. No hubo despedidas dramáticas ni palabras grandilocuentes, solo un suspiro, un último aliento, y un silencio que lo llenó todo. La enterraron en el cementerio del pueblo, junto a su marido, bajo la sombra de un ciprés centenario. Clara lloró durante toda la ceremonia, apoyada en el hombro de Gabriel, y él la sostuvo sin decir nada, porque ya no hacían falta palabras entre ellos. La muerte de su madre, a pesar del dolor, no los separó. Al contrario, los unió todavía más. Ahora solo se tenían el uno al otro, y esa certeza, lejos de angustiarlos, les daba una extraña sensación de paz. Eran los últimos Valverde, los guardianes de una historia familiar que se remontaba a generaciones atrás, y sentían la responsabilidad de preservarla para los que vinieran después. Por eso, cuando Clara le propuso a Gabriel crear un archivo familiar, una recopilación de todos los documentos, cartas y fotografías que habían ido encontrando a lo largo de los años, él aceptó sin dudarlo. El archivo se convirtió en el proyecto más ambicioso de sus vidas. Durante 2 años, Gabriel y Clara se dedicaron a catalogar, digitalizar y restaurar cada uno de los documentos que poseían. Viajaron a los archivos municipales de los pueblos donde habían vivido sus antepasados, consultaron registros parroquiales, entrevistaron a ancianos que todavía recordaban historias transmitidas de boca en boca. Descubrieron que su bisabuelo había sido un maquis, un guerrillero que luchó en la resistencia antifranquista y que pasó varios años escondido en las montañas. Descubrieron que su tatarabuela había sido una curandera, una mujer sabia que conocía las propiedades de las plantas y que ayudaba a las mujeres del pueblo a dar a luz cuando no había médico disponible. Descubrieron que la historia de su familia estaba llena de héroes anónimos, de víctimas silenciosas, de personas que habían sufrido y amado y muerto sin que nadie recordara sus nombres. El archivo se materializó en un libro, un volumen enorme de más de 500 páginas que titularon Memoria de los Valverde. No era un libro comercial, no estaba destinado a venderse en librerías. Era un documento privado, una herencia para las futuras generaciones, una manera de decirles a sus descendientes, estos fueron vuestros antepasados. Estas fueron sus vidas. No los olvidéis. Imprimieron 10 copias, encuadernadas en piel, y las repartieron entre los pocos familiares que quedaban. Una de ellas la depositaron en la caja fuerte del despacho de Gabriel, junto al diario de su madre y la carta de amor de Antonio. Otra la donaron a la biblioteca municipal del pueblo, para que cualquiera que quisiera consultarla pudiera hacerlo. Gabriel y Clara envejecieron juntos, como habían vivido juntos los últimos años, compartiendo proyectos y recuerdos y pequeñas alegrías cotidianas. Gabriel se jubiló de la imprenta, pero nunca dejó de dibujar. Clara se jubiló del hospital, pero nunca dejó de pintar. Los domingos seguían siendo sagrados, se reunían en casa de Gabriel o en casa de Clara, comían juntos, hablaban de sus cosas, se reían de las mismas tonterías de siempre. A veces, cuando hacía buen tiempo, se sentaban bajo el castaño del jardín y se quedaban en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el rumor del viento entre las hojas. No necesitaban hablar para comunicarse. Les bastaba con estar juntos. Una tarde de otoño, Clara le dijo a Gabriel que había estado pensando en la muerte. No con miedo, no con angustia, sino con la serenidad de quien ha vivido una vida plena y está en paz consigo misma. Le dijo que no le tenía miedo a morir, pero que le entristecía la idea de dejar a su hermano solo. Gabriel le cogió la mano, se la apretó con fuerza, y le dijo que no se preocupara, que nunca estaría solo, que ella siempre estaría con él aunque ya no estuviera. Porque las personas que amamos no desaparecen del todo, le dijo. Se quedan en nuestros recuerdos, en nuestras palabras, en nuestros gestos. Se quedan en los cuadros que pintamos y en los libros que escribimos. Se quedan, sobre todo,
en el amor que sentimos por ellas. Y ese amor, añadió Gabriel, no se muere nunca. Clara sonrió, una sonrisa que a Gabriel le recordó a la niña que había sido, a la adolescente que renunció a sus sueños por él, a la mujer que había vencido al cáncer y había recuperado su pasión por la pintura. Se abrazaron bajo el castaño, como tantas otras veces, y se quedaron así un rato, sintiendo el calor del otro, el latido del otro, la vida del otro. El sol se ponía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y los dos hermanos sabían que aquel momento, aquel instante de paz y de amor compartido, era lo más valioso que tenían. La exposición póstuma de Clara se inauguró 6 meses después de su muerte. Falleció en paz, una noche de verano, mientras dormía, y Gabriel la encontró a la mañana siguiente con una expresión tan serena que parecía estar soñando algo hermoso. La exposición había sido idea de Gabriel, por supuesto. Recopiló todos los cuadros que su hermana había pintado a lo largo de su vida, desde aquellos primeros óleos de la adolescencia hasta el último retrato que dejó inacabado, el de Gabriel sentado bajo el castaño con un libro en las manos. Los colgó en las paredes de la misma galería donde Clara había expuesto por primera vez, y escribió un texto de presentación que hizo llorar a todos los asistentes. Decía así: Clara Valverde fue la mejor hermana del mundo. También fue una pintora excepcional, una médica vocacional, una mujer generosa que sacrificó sus sueños para que otros pudieran cumplir los suyos. Pero para mí, por encima de todo, fue la persona que me enseñó que el amor es más fuerte que el rencor, que nunca es tarde para recuperar los sueños, y que la familia es lo único que importa de verdad. La exposición fue un éxito rotundo, el mayor de toda la carrera de Clara. Los cuadros se vendieron casi todos, pero Gabriel se quedó con uno, el más especial, el que su hermana le había regalado aquella noche después de cenar. El cuadro de los dos niños bajo el castaño, cogidos de la mano, con un cuaderno de dibujo y un pincel. Lo colgó en la pared del salón, frente al sofá donde se sentaba a leer por las noches, y cada vez que lo miraba sentía que Clara estaba allí con él, sonriéndole, diciéndole que todo estaba bien. Que la vida había sido dura, sí, pero también había sido hermosa. Y que el amor que se tenían, aquel amor que había sobrevivido al odio y al silencio y a la muerte, era la prueba de que todo, absolutamente todo, había merecido la pena. Gabriel sobrevivió a Clara 7 años. 7 años que dedicó a mantener viva su memoria, a terminar los proyectos que habían empezado juntos y a preparar su propio legado para cuando llegara el momento de reunirse con ella. La casa de los Valverde, aquel caserón que había sido testigo de tantas alegrías y tantas penas, se convirtió en su refugio definitivo. Ya no trabajaba, ya no viajaba, ya no perseguía el éxito ni el reconocimiento. Pasaba los días en el jardín, bajo el castaño, leyendo, dibujando, recordando. Las vecinas del pueblo lo veían a veces sentado en el porche, con un cuaderno sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte, y decían que parecía estar hablando con alguien, aunque no hubiera nadie a su lado. Quizás hablaba con Clara, quién sabe. O con su madre, o con su padre, o con todos aquellos que lo habían precedido y que ahora lo esperaban en algún lugar. El último cómic que dibujó Gabriel se tituló El árbol de los Valverde, y contaba la historia de una familia a lo largo de un siglo entero, desde el bisabuelo que plantó el castaño hasta los dos hermanos que se sentaban bajo su sombra a contarse historias. Era una obra densa, de casi 300 páginas, que le llevó 5 años terminar. La dibujó con la misma minuciosidad de siempre, pero con una calma nueva, una serenidad que solo se adquiere cuando uno está en paz consigo mismo y con el mundo. Cada viñeta era un homenaje a los suyos. Aquí aparecía su padre, joven y enamorado, con una carta en la mano; aquí aparecía su madre, cocinando en la cocina de la casa familiar; aquí aparecía Clara, pintando un cuadro junto a la ventana. Y aquí aparecía él mismo, Gabriel, el hermano que aprendió a amar cuando ya casi era demasiado tarde. El cómic se publicó 1 año antes de su muerte, y Gabriel aún tuvo fuerzas para asistir a la presentación, en la misma librería del barrio donde había presentado su primera novela gráfica décadas atrás. Acudió con un bastón, encorvado, con el pelo completamente blanco, pero con la misma sonrisa de siempre.
Los lectores que habían crecido con sus cómics lo recibieron con una ovación, y él les dio las gracias con la humildad de quien nunca se ha creído merecedor de nada. Al final de la presentación, una niña se le acercó con un ejemplar del cómic y le preguntó si la historia era real. Gabriel se agachó como pudo, le acarició la cabeza, y le dijo que sí, que era real, que todas las historias de amor eran reales y se contaban con el corazón. La muerte de Gabriel llegó una mañana de primavera, mientras dormía, de la misma manera que se había llevado a Clara. Lo encontró su sobrina, la hija de una prima lejana que lo visitaba de vez en cuando para asegurarse de que el viejo estaba bien. Tenía una expresión tan serena que parecía estar soñando, y sobre la mesilla de noche había un cuaderno abierto con una sola frase escrita: «Ya voy, Clara. Espérame bajo el castaño». Lo enterraron en el cementerio del pueblo, junto a su hermana, bajo la sombra del mismo ciprés centenario que cobijaba las tumbas de sus padres. La ceremonia fue sencilla, como él había pedido, sin discursos ni flores, solo los pocos familiares que quedaban, los amigos de toda la vida y algunos lectores que quisieron despedirse del dibujante que les había enseñado que nunca es tarde para reconciliarse con los que amas. El legado de los hermanos Valverde no desapareció con ellos. Las novelas gráficas de Gabriel siguieron publicándose, generación tras generación, y los cuadros de Clara se convirtieron en piezas de coleccionista, expuestas en museos y galerías de todo el país. Pero lo más importante no fueron las obras que dejaron, sino el ejemplo de sus vidas. La historia de dos hermanos que se odiaron durante años, que se dijeron cosas terribles, que estuvieron a punto de perderse para siempre, y que sin embargo supieron encontrarse, perdonarse, y construir juntos una amistad tan sólida que ni la muerte pudo romper. En el jardín de la casa familiar, bajo el castaño centenario, alguien colocó una pequeña placa de bronce que decía simplemente: «Aquí se sentaban Gabriel y Clara. Hermano y hermana. Amigos. Para siempre». Y cada primavera, cuando el castaño florecía y las hojas verdes cubrían las ramas como un manto protector, los niños del pueblo se acercaban a leer la placa y preguntaban a sus padres quiénes eran aquellos dos hermanos. Y los padres les contaban la historia de Gabriel y Clara, la historia de un amor que sobrevivió al odio, al silencio, a la enfermedad y a la muerte. Y los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, y luego se iban a jugar, y quizás, solo quizás, alguno de ellos aprendía algo que les serviría para toda la vida. El castaño sigue en pie, por cierto. Han pasado más de 100 años desde que el bisabuelo de Gabriel y Clara lo plantó, y sigue allí, en el jardín de la casa de los Valverde, que ahora es una casa rural que alquilan los turistas los fines de semana. Los dueños, unos descendientes lejanos de la familia, han conservado el rincón de la memoria que Diego y Laura crearon en su día, la vitrina con el diario de Carmen, la carta de Antonio, los cuadros de Clara, los cómics de Gabriel. Los huéspedes que se alojan en la casa pueden leer la historia de la familia, pueden sentarse bajo el castaño, pueden imaginar a los dos hermanos cogidos de la mano, en silencio, viendo caer la tarde. Y algunos, los más sensibles, dicen que al atardecer, cuando el sol se pone sobre el horizonte y tiñe el cielo de tonos anaranjados, se oye una risa suave, una risa cristalina, como la de una niña que corre por el jardín persiguiendo a su hermano mayor. Es Clara, por supuesto. Y Gabriel está con ella. Y siempre lo estarán, mientras alguien recuerde su historia, mientras alguien se siente bajo el castaño, mientras haya un lector que abra uno de sus cómics o un visitante que contemple uno de sus cuadros. Porque el amor verdadero no muere nunca. Simplemente cambia de forma, se hace brisa, se hace luz, se hace árbol. Y sigue creciendo, año tras año, primavera tras primavera, mientras el castaño de los Valverde siga en pie.